Bueno, buenas tardes chicos. Vamos a arrancar con los que ya estamos y la gente que falta ahí se irá incorporando. Como les decía la semana anterior, el trabajo que tenían que hacer era debatir un poco y el tema que ustedes estaban debatiendo lo vamos a retomar el jueves 20, ¿qué? 9 creo, el próximo jueves a las 6 de la tarde, que es el encuentro humanístico. Entonces yo les mandaré el link o les llegará el link de la actividad para que ustedes puedan conectarse el jueves a las 6 de la tarde. Eh, Quisiera preguntarles cómo les fue en este debate, qué tal, cómo estuvo la discusión, qué elementos podríamos aportar. Tal vez a manera de introducción, el país realmente está viviendo una situación bien compleja a nivel de debate político y debate público, y escuchamos muchos argumentos, muchas teorías, muchas cosas que a veces uno se decepciona un poco de la clase política que hay en este país, pero bueno, es lo que hay y la única forma de cambiar un sistema como el que tenemos es que ustedes sean cada vez más críticos, ustedes y yo y todos los ciudadanos de este país seamos más críticos a la hora de elegir quiénes son los que van a regir los destinos del país. Pero bueno, parte de la dinámica del curso es no solo un ejercicio para aprender la técnica de la argumentación, sino también para que realmente sea un ejercicio muy crítico el que podamos tener. Creo que la única forma de cambiar el mundo, de cambiar las cosas, es con educación, y la educación crítica, la educación que me ayude o me permita a mí a cuestionar, a preguntar, a decir, no estoy de acuerdo con algo, necesito más explicaciones de esto. Y eso es un poquito lo que este país realmente necesita, un poco más de diálogo, pero también un poco más de argumentación a la hora de hacer un planteamiento, a la hora de generar una política. Y bueno, el curso persigue eso. Entonces, me gustaría escucharlos a ustedes, qué tal les fue en esas discusiones, que si bien es cierto eran discusiones, a veces cuesta porque hay que encarnar un personaje. En la medida en que ustedes asuman un rol, un personaje, va a ser mucho más efectivo el debate. Pero bueno, me cuentan un poquito cómo les fue, qué tipo de discusiones llegaron, qué cosas lograron. Yo escuché por ahí un poquito algunos, pero no los he escuchado todavía los cuatro trabajos. Entonces, me gustaría escuchar a alguien de cada grupo que me cuente o nos cuenten cómo estuvo, y luego tal vez cuál fue la posición más difícil que lograron en ese debate, o cuáles fueron los argumentos más convincentes que encontraron en lo que decían sus compañeros. Así que los escucho de uno en uno para que podamos escucharnos. Voy a ver quiénes están en el grupo A. ¿Quiénes son del grupo A? Voy a buscar aquí. Profe, si quiero empiezo grupo C. Dale, dale. Sí. Ok, perfecto. Eh, pues lo armamos de ahí cada uno con su, pienso, con su parte, buscando información primero, confirmándola para que no fuera una cuestión de tirada al aire, sino con bases firmes. De hecho, llama mucho la atención en la presentación de nosotros que es bastante de cifras en cuanto a todos los días que se estuvo, eh, números en el sector público, en el sector pesquero, en el sector de agricultura, en el sector privado. Entonces, creo que nos preocupamos bastante por eso. Luego, lo que sí puedo darles como un punto común es que todos sentimos que los cierres o esa forma de dar una forma de pensar es muy, muy, ¿cómo puede ser el término? Muy, eh,
o sea, que afecta demasiado, muy poco efectivo y al mismo tiempo es muy drástico y llevado o conducido, todos coincidimos en que conducido por gente que al final muchos ni saben qué están haciendo ahí, nada más simplemente están porque alguien más influyó en ellos y los mandó. Entonces, pensamos, todos tenemos ese sentido, como que las cosas se pueden arreglar argumentándose bien, informándose bien, tratando de llegar a acuerdos y sobre todo poniendo por delante intereses comunes y dejando un poco los personales. Entonces, pues aunque fue una discusión sana, pero sí todos creemos que indiferentemente del sector involucrado, pues sí podemos llegar a acuerdos, sí podemos llegar a una balanza y tener una dirección que nos beneficie a todos como sectores, como comunidades diferentes, pero al final como país, medidas país. Entonces, por ahí más o menos estuvo el balance de nosotros. Como modo de aporte, que también, pues, también que nos pusimos de acuerdo en que, bueno, todos en el país están dispuestos a dar un granito, digamos, aportar un poco, siempre y cuando sea parejo, por decirlo así, que no todos sean, ¿cómo le explico? Que, por ejemplo, esto de que van a ser 80% impuestos y el otro 20% rebajo, creo que era. O sea, que no sea así, que todo sea parejo totalmente. Sí, profesor, igual en el caso de nosotros del grupo B, anduvimos como igual muy parecidos, que todos llegamos a como una conclusión y posibles soluciones, independientemente de cada uno de los sectores que dialogamos, como lo decía la compañera, en llegar y ser más equitativos con lo que son los cobros de impuestos, con las tarifas de esos impuestos, también como los gastos públicos, porque ahí tocamos en varios puntos las posibles soluciones, y lo que más se toca es de que y en el país se cuentan más de 4.000 pensiones de lujo que son superiores a 2.5 millones de colones. Esto lo que más, digamos, impacta es que esas pensiones son más elevadas que el aporte económico que cada ciudadano o ciudadana de esas pensiones cotizaron para obtener esas pensiones. Y entonces lo que se tiene es que del resto de la población que paga impuestos hay que cubrir esos salarios. Ok, muy importante en el debate. Ahorita escucho el grupo A y el grupo C. Es importante en lógica y argumentación es qué comunico y por qué quiero comunicar eso. Dentro del ejercicio político, muchas veces la política utiliza muchas falacias y utiliza falacias, por ejemplo, apelación a las emociones. Bueno, si una persona tiene una necesidad económica o una necesidad de trabajo o algo, entonces muchas veces la política utiliza ese tipo de falacias para enganchar a las personas. O sea, nos venden una idea que es falsa y muchas veces la gente no analiza lo que le están ofreciendo, lo que le están pidiendo, lo que le están diciendo. Entonces, un poco el ejercicio marcaba esa pauta de que ustedes realmente tienen que ser muy críticos. Ustedes van a ser ingenieros y van a salir a un mundo de tecnología en donde la técnica va a ser importante, pero también la comunicación de la técnica. O sea, no es solo manejar la técnica, sino cómo logro hacer un buen manejo de comunicación de la técnica. Entonces, en la argumentación, importante lo que empezaban diciendo, creo que fue Olger, que se prepararon, buscaron datos. Si uno no se prepara cuando va a un debate, a una argumentación, o cuando quiere realmente hablar de un tema, si no se prepara, posiblemente va a divagar en muchos temas que terminan siendo poco productivos. Entonces, cualquier tema que nosotros vamos a preparar, bueno, ¿cuáles van a ser mis argumentos? ¿Cuál va a ser el argumento que yo no voy a negociar?
cómo voy a preparar ese argumento en el cual yo sí no voy a ceder, y cuáles son los argumentos que sí voy a plantear, en los que sí voy a tener ese balance de poder decir y puedo, digamos, negociar un poco mi posición, pero a partir de argumentos. Tal vez una pregunta general, ¿qué creen ustedes que es más fácil cuando estamos negociando? ¿Cuando hay algo que se acerque a mis necesidades, o cuando hay realmente un argumento que me convence a mí que, independientemente de los beneficios o no que vaya a adquirir yo, realmente ese argumento es necesario en este momento? Les pregunto ahí a cualquiera, no sé, por decir un nombre, Sofía Álvarez. Profesor, y me repita la pregunta, es que no entendí mucho. ¿Es en serio? No me diga. Sofía. No, que, a ver, si en un ejercicio de lógica y de argumentación como el que estamos, ¿cuál va a ser un argumento en donde tú dices, tal vez ese argumento que me están planteando no me beneficia directamente a mí, pero realmente es necesario? En ese ejercicio de argumentación, ¿qué análisis haces de eso? Muchas veces tenemos que ceder o no. ¿Cuál es tu posición en eso? ¿Cómo en una discusión de lógica y de argumentación muchas veces tenemos que dejar una posición en la que estamos para escuchar un argumento diferente que posiblemente sea más efectivo que lo que yo estoy planteando? Entonces la pregunta es, ¿cuál sería tu posición? Una posición en donde tú, si no ves un beneficio personal en lo que se negocia, no aceptas ningún argumento. Sí, profe, sinceramente yo siento que también es parte de la perspectiva, digamos, usted tiene que ver lo que las otras personas proponen y ver los beneficios de eso. A pesar de que no me está beneficiando a mí directamente, yo también tengo que pensar en todo lo demás. En lo personal, yo me considero que yo no soy una persona como muy egoísta, entonces, si digamos, tal vez no me está beneficiando a mí directamente, pero sí a una población o así, yo considero que podría considerar. Ok. Vean, es importante entonces cuando ustedes van a una negociación, en un debate, utilizando ya la lógica y la argumentación, yo sí tengo que llevar claro cuáles van a ser los puntos que yo no voy a negociar, cuáles son los puntos que yo definitivamente no voy a negociar, y cuáles sí, donde yo puedo tener un punto de quiebra. Y cuando digo no negociar, es no solo porque no me vea beneficiado yo, sino también porque posiblemente cualquier decisión que se tome en relación con eso podría afectar no solo mi persona, sino también muchas más personas. Entonces, el ejercicio del debate en el que yo quería que participaran ustedes de manera activa, y ojalá que haya sido productivo, es el generar argumentos. Tal vez, y si yo les preguntara, bueno, ¿quién fue el que mejor argumentos planteó? Posiblemente ustedes tienen en su cabeza quién fue la persona que era más, que manejaba más datos, que manejaba más información, porque uno tiende, cuando está en una discusión, en un análisis, en un análisis lógico de argumentación, tratando de entender, bueno, cuáles son los argumentos, por qué esta persona utiliza esa información, tiene datos, los datos que me dan son reales. O sea, cuando nosotros nos preparamos para debatir, debemos tener claridad en eso. Igual ustedes en la vida cotidiana a nivel de la universidad, cuando están en un curso y van a hacer una presentación, entre más información verídica manejen, entre más información sea lo que ustedes manejen, van a tener mayor facilidad para expresar los argumentos, para expresar lo que ustedes quieren lograr, y eso es un poco el ejercicio que buscamos. Sí, Olga, adelante. Sí, con permiso, tal vez aportar un poquito a lo que dijo Sofía también. Eso es una de las funciones del lenguaje que vimos, que es apelativa. Bueno, tal vez me lo aclaras, pero yo lo que siento ahí es que yo tengo una idea y, bueno, digamos, poniéndome en los zapatos del presidente ahorita, sintiendo cierta empatía, pues se ha hablado mucho de que él tiene un tono poco abierto con el resto de sectores o con grupos más, con grupos menos cercanos a él. Entonces, yo pienso que debió de haber tomado una actitud así, si es cierto, ¿verdad? Porque al final se crea una falacia ahí completa en que, bueno, ¿será cierto o no será cierto? Porque es lo que dicen la mayoría de los medios. Sin embargo, de ahí él apela a algo, pero debe también de tener esa apertura a que, bueno, mira, viene alguien más, me siento, converso con él, y no es decirle que sí a todo, como por ejemplo, ya hoy fue demandado hasta penalmente por esto de los beneficios que dio en estos días al MEP.
casi que a puerta cerrada, hicieron otra vez nuevos términos de una convención colectiva y ya se vio enfrascado o envuelto en otro proceso que también deja mucho que desear de un líder. Entonces, yo pienso que también hay que hay que tener mucho más apertura, sobre todo tratándose de política y de lo que afecta a tantas personas y tantos grupos. Gracias. Muy bien, excelente, Oliver. Sí, creo que es importante eso. Al final de cuentas es cómo comunicas, qué es lo que quieres lograr y qué beneficios podrías adquirir. En eso que plantea Olger, y al final el ejemplo es muy, muy claro de lo que pasa en el país, y es el tipo de liderazgo o el tipo de argumentación que utiliza nuestro líder para convencernos de algo. O sea, es difícil cuando alguien me quiere convencer a mí con un argumento que uno puede decir es un argumento falaz, no es tan real. Cuando me dicen a mí que hay una necesidad enorme, pero usted es un gasto despilfarrado, por otro lado, eso es increíble. Otro de los temas de debate que también posiblemente ustedes tocaron fue el sector pesquero. Bueno, se aprobó, desgraciadamente, la pesca de arrastre, que igual ahorita está en un debate público ahí muy fuerte, pero está aprobada. Entonces uno dice, bueno, hay un sector ahí que realmente se está lesionando, nosotros que nos caracterizamos por ser un país que defiende la ecología y que somos un país verde y que así nos mira en el mundo, de repente tomamos decisiones contrarias. Entonces pareciera que cualquier argumento que yo utilice para defender eso va a ser un poquito falaz a partir de las características que tiene el país. Entonces, esa dinámica de ese debate que ustedes iban haciendo o iban desarrollando en esta semana, era un poquito eso, no solo que ustedes se acercaran más a la realidad que pasa el país, que estoy seguro que cada uno de ustedes lo tiene muy claro, pero también en el debate cómo utilizar buenos argumentos para debatir sobre un tema. No se trata solo de decir las cosas, sino cómo puedo yo plantear alternativas o soluciones. Entonces, cualquier debate de lógica y argumentación lo que busca es, si me permiten la palabra, desnudar los errores de la comunicación, los errores del lenguaje, los errores en los argumentos o las falacias que tienen los argumentos para realmente determinar qué me sirve o no me sirve. Eso es como en una relación amorosa, cuando ustedes están a punto de decir, bueno, si realmente es la persona con la que yo quiero compartir mi vida, bueno, ¿qué no negocian? ¿Qué tipo de argumentos? ¿Cómo comunican ustedes? ¿Y qué cosas realmente ustedes determinan para decir si esta es la persona con la que yo puedo entablar un diálogo, una comunicación? Porque termina siendo un ejercicio de comunicación, un ejercicio en donde yo muestro una serie de características a la hora de comunicar lo que soy, lo que tengo y lo que me permite a mí poder ser convincente en mis argumentos. Perdón. Pero sí, el ejercicio de la argumentación y de la lógica tiene un montón de elementos. Si ustedes han venido revisando las clases, cada una de las falacias yo las puedo utilizar dependiendo del contexto de lo que quiera comunicar. Igual ustedes el día de mañana cuando estén ante la junta directiva de sus empresas o donde estén trabajando y le tienen que hacer un informe y convencer a las personas de que la propuesta que ustedes plantean es la mejor, van a tener que hacer ese buen análisis, van a tener que hacer esos buenos argumentos y decir, bueno, esto es lo que yo quiero convencer. O sea, cuando uno tiene claro qué es lo que está persiguiendo, utiliza todo el lenguaje de manera que lo que ustedes van a lograr al final es ser consecuentes con esa idea. Y lo peor que nos puede pasar en la argumentación y en la lógica es llegar a defender una idea en la cual yo no estoy claro, en la cual yo no tengo la confianza y la certeza de que es lo correcto. Entonces, ahí sí estamos en una situación compleja, pero lo importante es qué tipo de argumentación voy a usar para lograr los objetivos que quiero. Hay otro elemento dentro de la clase de hoy que lo vamos a ver de manera muy, muy general y que lo van a poner en práctica ustedes en el trabajo que van a tener que hacer a partir de hoy. Y es el pensamiento práctico, que es otro elemento de la lógica y la argumentación. El pensamiento práctico, de alguna u otra manera, es ese pensamiento que nos permite a nosotros crear rutinas útiles. El pensamiento práctico es lo que nosotros buscamos soluciones. De repente, a ver, suena muy, muy trillado el ejemplo, pero por ejemplo, cuando ustedes llegan a sus casas en un horario en que no tenían que llegar, qué sé yo, los que están casados, la esposa les reclama o el esposo les reclama a la esposa si salió y llegó después de una hora, o nuestros papás, si es que vivimos con papá o mamá, y llegamos a una hora que no es, empezamos nosotros a generar una serie
inventos en el lenguaje para poder salir. A eso la lógica le llama pensamiento práctico. Es cuando ustedes están en un problema, en una encrucijada, ¿qué piensan y cómo hacen para generar un argumento que les permita salir del paso? No digo que el pensamiento práctico sea lo más adecuado, pero lo utilizamos en lógica y argumentación para salir cuando estamos ahí en un enfrascamiento ahí un poco complejo y necesitamos resolver de manera rápida. Por eso hablamos de que el pensamiento práctico utiliza rutinas útiles. Bueno, ok, si fue porque llegué tarde, bueno, si tengo razones convincentes, es más fácil en el razonamiento práctico decir, llegué tarde por estas y estas razones. Si llegué tarde por razones que no eran las que debía de convencer en ese momento, las rutinas útiles del pensamiento práctico me permiten a mí inventarme una falacia en ese momento y crear una comunicación que no es tal vez tan cierta, pero que permite salir del paso. Por eso hablamos que en el pensamiento práctico son esas rutinas útiles y rápidas que utilizamos para salir. De repente hay gente que es muy habilidosa en el pensamiento práctico y alguien les plantea algo que no había hecho y de repente sale con una idea o una cosa ahí y convenció a todo el mundo, a veces con una falacia. Y eso es un elemento importante en la comunicación. Ya ustedes recibirán los cursos de ética y los cursos que les van a hacer consolidar elementos. En este curso para mí es importante que ustedes utilicen esos elementos, el razonamiento práctico. Si necesito una rutina para salir de una situación X, si no hicieron la tarea y tienen que decirle al profe, no la hice, y saben que si dicen no la hice, no le va a dar chance de nada. ¿Cómo utilizan ustedes rutinas de pensamiento práctico que les permitan justificar por qué no lo hicieron? No digo que es justificar la mentira, pero el lenguaje funciona de esta manera, que nosotros si lo utilizamos bien podemos convencer a alguien de que aunque cometimos un error, merecemos otra oportunidad. Entonces, en resumen, el pensamiento práctico termina siendo un conjunto de ideas o principios que nos permiten a nosotros abordar diferentes situaciones de manera práctica. O sea, es como cuando ustedes están resolviendo, no sé si hicieron el examen de admisión de las universidades estatales, de la UNA, de la UCR y del TEC. Ahí se utiliza mucho el razonamiento o el pensamiento práctico, en donde les ponen a ustedes un problema cotidiano y tienen 4 soluciones. Por lo general, en el razonamiento de esas 4 soluciones, todas son engañosas, pero solo hay una que es menos engañosa. Entonces, usted sabe que no todas son ciertas, pero hay una que es la más cierta de las demás. Entonces, ¿cómo discrimino eso? A través de rutinas de pensamiento útiles, que es lo que nosotros llamamos razonamiento práctico, donde yo pongo en juego todos los elementos que tiene el lenguaje. Entonces, podríamos relacionar el pensamiento práctico con el sentido común. ¿Qué es el sentido común? ¿Qué podríamos entender por sentido común? A ver, Kay, Solano, cuéntame, ¿qué es sentido común para vos? Kay, ¿estás ahí? ¿Te quedaste dormida? Sí, sí, aquí estoy. Yo creo que es como, que no sé cómo explicar, como algo que tenga lógica, como algo natural. No sé, por ahí, es que no sé cómo explicarlo. La misma palabra lo dice, me dices tú. Bueno, vamos a ver, ¿quién le ayuda a Kay? Tal vez Jordi Sánchez o Andreina. Adelante. Profe, no sé, como algo obvio, como que es algo obvio. No sé cómo explicarlo. Ok, sí, podría ser algo obvio. Hay gente que dice que el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, también podría ser que el sentido común es un falaz invento del ser humano para salir del paso, y por eso hablamos de que el pensamiento práctico o razonamiento práctico se relaciona mucho también con sentido común. Sentido común es de que si está lloviendo o si veo el cielo oscuro, voy a llevarme un paraguas o una sombrilla. ¿Por qué? Porque cuando el cielo está oscuro hay una posibilidad enorme, de acuerdo al sentido común, de que va a llover. O sea, si ustedes ven el cielo casi morado de que está a punto de caer un diluvio, y ustedes dicen, no me voy a llevar la sombrilla porque no va a llover, ahí cualquiera les diría, usted no está usando el sentido común, ¿cierto? Posiblemente nos ha pasado eso. La gente te dice, es por sentido común, o sea, cielo está oscuro, llévate un paraguas, hay posibilidades de lluvia.
eso es sentido común, y el razonamiento práctico utiliza eso. Lo que pasa es que el sentido común es también como dejar a la suerte, a la superstición un poco las decisiones, y el pensamiento práctico es mucho más enfático en que utilizo elementos del lenguaje y la comunicación para entender una situación y dar una respuesta o generar un argumento. Entonces, ese pensamiento operativo que termina siendo el pensamiento práctico ligado al sentido común va un poquito de la mano. Claro, ese sentido común más ligado al razonamiento. Entonces, no es lo que decía Key, o no sé si era Andreina, por lógica. Entonces uno dice, cuando yo hay algo que por lógica es así, entonces eso es sentido común. Tal vez entonces sentido común termina siendo un razonamiento práctico, un pensamiento práctico que me permite generar respuestas casi que de inmediatas a situaciones rápidas. ¿Para qué me sirve el pensamiento práctico o el sentido común? Para poder resolver de manera rápida. Ustedes, yo no sé en qué laboran, pero posiblemente los campos de acción de ustedes ya como ingenieros e ingenieras va a ser un campo de acción donde necesitan resolver de manera rápida. Si ustedes tienen que tomar decisiones y resolver y no lo hacen, posiblemente sus jefes o la gente de recursos humanos le va a decir, voy a traer a alguien que resuelva. Entonces ese que resuelve es aquel que tiene habilidades de pensamiento práctico o habilidades de pensamiento práctico ligado al sentido común, que logra resolver en el momento. Eso es un ejercicio también, hay muchos también, y yo me considero igual, a veces en razonamiento práctico tal vez tengo que trabajar más, porque sí soy más esquemático y necesito digerir un poco más la información para poder analizar. Entonces, en el pensamiento práctico es resolver de manera rápida. Si ustedes están en un debate, por ejemplo, el que tuvieron esta semana, y alguien les cuestiona el argumento que ustedes están diciendo, si yo tengo la habilidad de pensamiento práctico, de repente puedo devolverle al compañero que me está cuestionando ese argumento en forma de pregunta o atacando el argumento del compañero mediante una falacia o lo que sea, pero utilizándolo de manera inmediata. Eso quiere decir de que tengo habilidades de pensamiento práctico y que me permiten a mí ir avanzando en la comunicación. ¿Cómo funciona el pensamiento práctico? Bueno, en la vida cotidiana, las personas que han tenido que resolver más cosas, o sea, si mi vida es muy mecánica, si yo me levanto, hago esto y todo es súper mecánico y todo funciona igual durante todo el día, posiblemente mi cerebro va a tener pocas habilidades de pensamiento práctico porque ya tiene rutinas establecidas. El pensamiento práctico es aquella persona que salió de la casa y desde que sale de la casa tiene que estar empezando a resolver cosas y empezando a analizar y tengo que hacer y resolver y me pasó algo y lo soluciono. A veces nos pasa que tenemos todo el día planificado y algún imprevisto dio al traste con la planificación y se nos cayó el día, porque nuestro pensamiento práctico no es tan funcional. Entonces, el pensamiento práctico siempre va a ser esa manera cotidiana de utilizar las herramientas prácticas. Entre más conozco, entre más no sé, si a uno se le descompone el carro, bueno, ahora los carros son más complejos porque todos son muy electrónicos y muy computarizados. Entonces, usted le abre la tapa al carro, es como por sentido común, diría uno, para tratar de que abriendo la tapa el carro se va a arreglar solo. Mentira. Entonces, si yo no tengo esas habilidades o ese conocimiento, con el razonamiento práctico me va a decir, ni siquiera le abra la tapa al motor, llame a la persona que le va a resolver el problema, que es un mecánico. Eso es un pensamiento práctico. Profe. Sí, adelante. Gracias. No, cuando yo entré a la escuela de ganadería en el 96, enseñamos, el eslogan era algo así como enseñamos practicando. Era en el sentido, se enfocaba que teníamos que levantarnos a las 4 de la mañana para ir a lechería. Terminábamos a las 6, había desayuno a las 6:30. Teníamos que ir a terminar la lechería, a las 8 empezábamos con lecciones hasta las 12. A la 1 de nuevo hasta las 5, pero en un aula. Y lo que se hablaba en ese momento de 1 a 5 en un aula era lo que habíamos hecho en Ordeño, un tema X, mastitis. Entonces hablábamos en la tarde sobre esa mastitis. Y así consecutivamente, así fueron los 3 años, en cerdos, prácticas en aves, prácticas en todo. Entonces prácticamente era ver esa teoría que se veía en el campo, que se estudiaba en un examen porque teníamos que ser evaluados igual, pero también practicando en el campo, yendo a recoger los huevos, estando ordeñando las cabras, estar ordeñando las vacas, estar inseminando.
En inseminación artificial recuerdo que era pasar 1000 vacas, entonces, y luego hablábamos de ovulación, y hablábamos de espermatozoides, y hablábamos del ciclo ovárico, y hablábamos, etcétera, pero lo veíamos ahí en el corral también, entonces, para compartir eso. Perfecto, gracias, Ole. Eso les permite, o les permitió a Olger y a su generación posiblemente tener habilidades de pensamiento práctico, porque entonces cuando ya están en el aula escuchando la teoría y el profe dice algo en relación con lo que ya experimentaron, es más fácil resolver. Entonces ya uno tiene la solución. El gran problema, digamos, de no tener el pensamiento práctico, razonamiento práctico, es cuando yo me acostumbré a responder de una manera y no tengo otras formas. Entonces, por ejemplo, si el profesor en la teoría me está enseñando algo, pero yo ya en la práctica vi que no funciona así porque lo probé 1 y 1000 veces, puedo generar una argumentación y decirle, profe, lo que me está diciendo también tiene fallas, porque no funciona, porque dice tal cosa. Eso es razonamiento práctico, pero si yo no tengo lo que decía Olger, ese aprender haciendo, ese aprender con la práctica, entonces posiblemente no va a ser funcional. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Y apoyando un poquito la tesis de Olger, es que realmente uno tiene que hacer práctico aquello que es beneficioso para su vida. Entonces, el razonamiento práctico nos va a servir siempre para todo, hasta para resolver un problema de pareja, hasta para resolver un problema de amigos, un problema laboral, un problema financiero, lo que sea. El razonamiento práctico es lo que me permite a mí tomar decisiones no aventuradas, sino utilizando la forma de razonar de manera sistémica, o sea, que integro diferentes cosas para poder resolver. Una de las grandes cosas que nosotros podemos sacar del pensamiento práctico es, bueno, aprender a resolver de manera rápida. Y aprender a resolver de manera rápida es utilizar el lenguaje a mi conveniencia para lo que quiero resolver en ese momento. Y vuelvo a poner el ejemplo de llegar tarde. Cuando ponemos excusas y ya la persona a la cual le decimos porque llegamos tarde ya no nos cree, entonces ustedes van a decir, esa persona va a decir, no, tendré que inventarme una falacia distinta porque ya no me creen el mismo cuento. Entonces el razonamiento práctico tampoco es la mentira. El razonamiento práctico es el solucionar de manera rápida. O sea, me enseñan una teoría, pero ya yo había aplicado eso. Entonces, para mí es más fácil entender lo que me están diciendo porque ya lo apliqué. Así es el razonamiento práctico. Entonces, hay gente que tiene más habilidades y otras que no. Y uno dice, pero ¿cómo fue que hizo usted eso? Qué bruto, qué rápido salió del enredo. Pero, o sea, esas son habilidades que en buena teoría todos tenemos la capacidad de hacerlo. Algunos las desarrollan más que otros, pero es producto de esa practicidad de que le damos al lenguaje, a la comunicación. Ahorita tenemos en mucho la neurociencia. La neurociencia ha venido a ayudar más en los procesos que tienen que ver con la parte, digamos, en la parte neuronal y entender cómo funciona nuestro cerebro y cómo son nuestras reacciones. Por ejemplo, en comunicación no verbal también, de repente ustedes están comunicando algo de manera oral, pero físicamente están diciendo todo lo contrario. Es como cuando alguien nos quiere convencer de algo, pero usted dice, su postura corporal me dice a mí que todo lo que me está diciendo es pura paja. Eso significa en neurología o en la neurociencia, de que también el lenguaje comunica. Y si ustedes están comunicando algo, su cuerpo tiene que comunicar lo mismo. O sea, no es lo mismo que alguien les esté hablando a ustedes de manera verbal y usted dice, me está hablando, pero y su postura corporal es lo que menos hace es convencerme de que quiere estar aquí. Entonces, eso es una coherencia y una parte lógica de la comunicación. Entonces, saber que lo que estoy diciendo es en el aquí y en la ahora, tengo que convencer con esos argumentos, tengo que resolver, tengo que entender qué es lo que me quieren transmitir. En esa parte, luego las acciones y las operaciones tienen que ser rápidas, o sea, porque el razonamiento práctico me permite resolver ya en este momento. O sea, estoy en un debate y hice mi posición y de repente me tiraron una pregunta que me dejó ahí desestabilizado. A través del razonamiento práctico yo analizo y respondo con una pregunta, con una falacia, con un argumento, de manera que contrarreste esa información. Pero eso es un ejercicio práctico que hay que desarrollar día a día. ¿Qué elementos utilizamos en el pensamiento práctico que nos ayudan a mejorar la comunicación o los argumentos? Bueno, uno es la motivación. Cuando digo motivación tiene que ver
que siempre buscamos resolver, que siempre buscamos no quedarnos con el problema, sino buscar una solución al problema. Fortalezas personales, ya ahí hay características que tienen que ver con la autoestima. Por ejemplo, si mi autoestima está muy lesionada y yo voy a defender un argumento y alguien me dice, es que no estoy de acuerdo por esto y esto, si mi autoestima está baja, yo les digo, bueno, sí, tienes razón, es una estupidez lo que dije, cuando usted realmente tal vez dijo algo importante, pero esos elementos, esas fortalezas personales hacen que ustedes tengan el convencer de lo que están haciendo. O sea, incluso si ustedes van a pegarse una mentira, tienen que creerse la mentira y tienen que convencer a la persona de que esa mentira no es una mentira. Entonces, eso es parte de esas fortalezas personales. Y otra es la responsabilidad, que esa responsabilidad nos tiene que llevar a nosotros a decir, bueno, tengo que resolver. Se me varó el carro, abrí la tapa y no sé para qué carajo la abrí, porque el motor es de lo más extraño para mí. Entonces, el razonamiento práctico me dice, lo mejor es aquí llamo al mecánico, pregunto, el carro que está viendo esto, y el mecánico cuando uno lo llama le hace preguntas, revísele esto, hágale aquí, hágale allá. Entonces ya hay una guía, eso es razonamiento práctico. Nada hago yo con abrir la tapa del carro y empezar a mover cables, a ver si es un cable y no sé qué. O sea, prefiero en razonamiento práctico llamar a quien sabe y que me diga, bueno, tóquele aquí, hágale allá, esto. Eso es razonamiento práctico. Entonces, esos elementos son parte de esa formación que la lógica y la argumentación buscan. Eso es como cuando ustedes están jugando, no sé si juegan ajedrez, cuando uno está jugando ajedrez y empieza a perder y a perder, entonces, ¿qué es lo que hace uno? Buscar una estrategia rápida para resolver, porque en el ajedrez un movimiento empezando el juego incluso te puede llevar a perder el partido o la partida. Entonces, en el ajedrez es el mejor ejercicio para el razonamiento práctico, porque igual tengo que analizar cuál va a ser mi movimiento, pero también tengo que analizar el movimiento de la persona con la que estoy enfrente. Y eso es razonamiento práctico. Les pongo el ejemplo del ajedrez porque en el ajedrez primero pienso y luego muevo. No sé cuántos han jugado ajedrez acá, pero si ustedes en el ajedrez mueven y después piensan, se jodieron porque tienen que empezar a rearmar su juego. Entonces, es un juego de pensamiento, en donde yo estoy pensando no solo lo que yo voy a jugar, mi jugada, sino que tengo que estar pensando y anotando, porque puedo hacer mis anotaciones, del tipo de jugadas que está haciendo mi oponente y entender cuáles van a ser sus movimientos para pensar qué debo hacer yo para ganarle en esta partida. Pues ese es el razonamiento práctico, el empezar a analizar y a pensar cómo voy resolviendo esos detalles. Y hay un pensador que se llama Edward Bono, que él habla del pensamiento lateral, que es el pensamiento lateral, tiene que ver con la creatividad, y que la creatividad es algo que se aprende. A veces la gente dice, yo no soy creativo. No, la creatividad es un aprendizaje. Si ustedes practican y practican y practican, van a mejorar en esa línea. Entonces, Edward Bono, en su teoría, él dice que si ustedes logran trabajar el tema de la creatividad, van a pensar con mayor eficacia y eficiencia, van a tener mejores respuestas ante las preguntas, van a tener mejores procesos a la hora de resolver. Entonces, los procesos creativos también son razonamiento práctico. Una persona creativa resuelve de manera rápida. Y la ventaja de esto que les estoy diciendo es que el mundo laboral busca ese tipo de personas, personas que tengan un razonamiento práctico, que resuelvan de manera rápida y que después me digan cómo resolvió. Si yo soy el jefe o el dueño de la empresa y la persona me está resolviendo, para mí eso es lo más maravilloso. Después que me explique cómo lo hizo, pero lo importante es que está resolviendo la situación, que está obviamente resolviéndola de manera coherente y lógica. Un poco lo que Edward Bono dice es, ese pensamiento de la creatividad nos permite a nosotros aprender y generar pensamiento crítico y pensamiento creativo. Entonces, todo eso está en nuestro cerebro, o sea, no tenemos que ir a comprar a ningún lado y decir, uy, ¿dónde puedo comprar algo para que se me active eso en el cerebro? No, eso está ahí y solo necesita que nosotros lo pulamos, lo desarrollemos. Así como cuando uno va al gimnasio, yo no sé qué tan deportistas son ustedes, pero cuando uno va al gimnasio es porque quiere mejorar algo, o bajar de peso, o no sé, mejorar la apariencia física, no sé, para qué van al gimnasio, o por salud simplemente.
pero ustedes van y entrenan eso. Con el cerebro no pasa, no hay gimnasios que digan, venga, entrene su cerebro y en un mes vas a ser un experto. No, el cerebro lo entrenamos nosotros con todo eso. Si hoy me pasó una situación, a nivel de pensamiento lógico, tengo que entender qué me pasó, cómo preparo el aprendizaje de eso que me pasó, para que cuando me vuelva a pasar eso ya tenga respuestas más prácticas. Y eso es un poco el aprendizaje que tenemos que seguir. Y Edward Bono plantea que ese pensamiento lateral, ese pensamiento creativo, ayuda a que el pensamiento práctico sea más flexible, más rápido y más fácil de utilizar en todo sentido. Para ir cerrando con este tema, entonces, el pensamiento práctico es, tengo un caso, me presentan un caso, escucho las versiones, las teorías, y de una vez capto cuáles podrían ser las posibles respuestas. ¿Por qué les digo esto? Porque el trabajo que van a hacer hoy, si ustedes revisaron, teníamos un examen. El examen es un examen práctico y es un examen grupal. Más que examen, yo lo pongo como un análisis de casos. En la página Profe, se le fue el audio, profe. ahora sí, perdón. Ok, si ustedes ingresan al campus virtual y ya buscan la clase, estamos en clase 6. La clase de hoy no van a tener que desarrollar lecturas, sino que lo que van es resolver un examen. Este examen es importante, ¿por qué razón? Porque tiene un valor de un 20%, entonces van a tener que ponerse de acuerdo y hacer un buen trabajo, como siempre lo hacen, pero hoy más, porque estamos eliminando un examen por un trabajo práctico. Entonces van a encontrar aquí 4 salas. Esas 4 salas las pueden utilizar para reunirse. Entonces, cuando ustedes ingresan, por ejemplo, grupo 1, pueden, una vez de que yo termine esta sesión con ustedes, pueden irse a la sala y se ponen de acuerdo cómo van a hacer. Esas salas van a estar abiertas cada vez que ustedes entren al campus virtual. No sé si las pueden ver. ¿Pueden ver las salas? Sí, profe, claro que sí. Ok, entonces, una vez que ingresa, si yo estoy en el grupo, bueno, ahí es grupo 1, 2, 3 y 4, es A, B, C y D. Entonces, si estoy en el grupo A, obviamente me corresponde la sala 1, y la idea es que una vez que yo termine, que ustedes puedan irse a esas salas y se pongan de acuerdo de cómo de cómo van a organizarse para responder esto. Igual yo les estoy dando la semana completa para que lo resuelvan, pero sí, nada más déjenme habilitar aquí para que puedan verlo total. Y ahí pueden ver, bueno, estas salas, cada estudiante, dependiendo del grupo donde está, deberá ingresar y será el lugar donde trabajen o bien se pongan de acuerdo. O pueden buscar otro lugar. La opción es que cuando ustedes dicen, nos vemos el jueves y el jueves a tal hora, entonces a esa hora entran a esta sala, yo las voy a habilitar para toda la semana, para que toda la semana pueda estar activa esa sala y puedan ingresar a trabajar los miembros de cada grupo. Lo único es que no pueden grabar. Si quisieran grabar algo, pues entonces me tienen que decir, pero no hace falta. Y es para ponerse de acuerdo y ver cómo lo van desarrollando. Entonces, una vez que ustedes ingresan ahí, van a encontrar, ya se los habilito para que los puedan ver. Voy a habilitar los casos para que ya puedan ir viendo. Son 4 casos que tienen que resolver. Resolverlo en realidad es analizarlos y generar cuáles son los argumentos que aparecen ahí. Voy a actualizar la página y ya aparecen ahí actividades. Son 4 casos. El primero es vidas paralelas, el segundo juicio de la educación actual, el tercero es el éxito educativo en Finlandia y el cuarto, iniciar la revolución del aprendizaje. Si ustedes abren el caso número 1,
En el caso número 1, ahí tienen un video, van a observar, es un video rápido, pero tienen 3 cosas que hacer. Bueno, ¿qué tienen en común María y Sofía? Ahí ustedes van a analizar qué es lo que pasa en las vidas de María y de Sofía y van a responder. Quiero que lo hagan como grupo, porque igual la idea no es que se dividan y digan 2 un caso, 2 el otro, sino que se pongan de acuerdo y puedan generar. Porque van a analizar y rescatar los principales argumentos que se plantean en el video. Y, sí, adelante. Pregunta, digamos, ¿cada grupo tiene que entrar a los 4 enlaces o nada más tiene que elegir un título y ya? No, los 4 casos los resuelven todos, digamos, los grupos. Los enlaces son para ir yo a reunirme con mis compañeros de grupo. Entonces, Sí. Okay. Este es el primer caso, vienen las preguntas y el análisis general del caso también es importante. O sea, ¿a qué conclusiones llegan ustedes? ¿Qué argumentos o qué argumentación podemos sacar de ese video? ¿Qué es lo que se persigue? ¿Por qué hablamos de vidas paralelas? Es un video muy interesante y todos los casos son iguales, tienen una característica ahí muy particular para que analicen. Por ejemplo, el caso de el juicio a la educación, es un cuestionamiento de la educación tradicional. Se utilizan argumentos muy fuertes para el tema de la educación. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Cuáles son los principales avances que han tenido en los últimos años, en los últimos 50 años la educación, por ejemplo? Entonces, tienen que pensar en eso para entender qué es lo que está pasando en ese video y por qué se está planteando de esa forma. ¿Cuál debería ser la meta central de un sistema educativo para que sea efectivo? Entonces, lo que están analizando ustedes son argumentos. Van a enumerar cuáles son los principales argumentos que se dan ahí y luego una conclusión general del caso. Así en todos los casos. Esos 4 casos los van a resolver como grupo. Eso es lo que tienen que hacer en esta semana. No tienen otra actividad que hacer, básicamente resolver esos casos. Entonces, si por ejemplo alguno ya se va a la sala, ahí van a encontrar, bueno, esta está inactiva. Ahí ahorita me cercioro con los casos, pero ahí van a encontrar el espacio para poder ingresar con sus compañeros y ponerse de acuerdo cómo lo van a trabajar. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Todo claro, chicos? Ok, si no... Profe, con respecto a la compañera Katy, ¿cómo le explicamos eso? ¿Cómo usted le explica el examen? Bueno, este caso. Básicamente, digamos, los 3 videos están subtitulados. Son 4 videos. Están subtitulados. Y las indicaciones, las preguntas vienen ahí. Entonces, básicamente lo que está escrito es lo mismo que Catherine tendría que desarrollar. Yo igual le voy a poner un mensaje que si ella necesita una aclaración adicional, pues yo se la puedo explicar por escrito, enviársela por escrito como más detallada. Pero una vez que ustedes estén como grupo y se pongan de acuerdo, pues entonces me dicen cuáles son las dificultades que están encontrando y yo se las aclaro a la compañera. Gracias, profesor. Ok, tengo un problema con los enlaces, entonces ya ustedes tienen la forma de comunicarse con sus grupos por ahorita, mientras yo habilito las salas de manera práctica. Sí, señor. Sí, profe, nosotros sí. Ok, entonces, en este momento se pueden retirar a trabajar en las salas. Sí les recuerdo que el jueves nos vamos a encontrar a las 6 de la tarde por medio de un enlace de Meet, no sé si Meet o Zoom, pero igual yo se los hago llegar para que nos conectemos ahí. Va a ser una actividad que dura 1 hora 20 minutos máximo. Entonces, los espero ahí y posiblemente en la clase del viernes vamos a tener un ejercicio práctico de lo que vimos el jueves. Entonces, para que sí, ojalá todos puedan participar, pero si alguien no pudiera participar, bueno, vamos a ver si se graba la charla para que la puedan tener también.
Por lo pronto pueden ir a trabajar en esos 4 casos, tienen tiempo de toda la semana, pero entre más rápido se organicen, más fácil pueden resolver. Hay unos videos que duran alrededor de 25 minutos, entonces tienen que organizarse un poquito para eso. Les agradezco montones, chicos, que tengan una feliz semana. Igual nos estamos comunicando por cualquier situación. Yo sigo igual conectado, si alguien está trabajando y necesita aclarar algo, pues simplemente me pone un mensaje y lo vemos. Gracias, profe. Perfecto. Gracias, profe. Chao, nos Buen vemos. día. Hasta luego. Por ahí, profe. Gracias. Bueno, profe, chao. Chao.